Hola, bienvenidos. Estamos por comenzar esta transmisión en vivo de este programa especial denominado El Encuentro de Dos Mundos. Bienvenidos, esperemos a que todos se puedan conectar. Está listo nuestro invitado especial, Equinoxial Heritage. Hola, muy buenas noches, bienvenido Equinoxial y Hola, ¿qué tal? a toda nuestra audiencia, bienvenidos. En esta noche tendremos un programa especial, como lo habíamos denominado, con el nombre de El Encuentro de Dos Mundos, América y Europa. Acá nuestro invitado especial es Equinoxial Heritage. Por favor, nos gustaría conocer acerca de tu proyecto y todo y a lo que te dedicas también. Bueno, muchas gracias por la invitación y saludos a la audiencia. Ya todavía, como veo, es bastante, aunque sea llegar a uno. Es algo que siempre he dicho. Con tal de sembrar la duda en una sola persona, está ya hecha la misión. Se va regando así de a poco. Pero el tema que nos concierne aquí es sobre los dos mundos. La llegada de Colón a América, que a muchos no les gusta llamar descubrimiento. Pero bueno, en breve resumen, ¿a qué me dedico yo? ¿Qué es lo que hago y de qué se trata mi emprendimiento en las redes sociales? Principalmente es la divulgación histórica por medio de las redes sociales, de manera digital y de manera bastante interactiva. Tengo un canal en YouTube y también una página en Facebook. Entonces, esto empieza desde marzo más o menos, cuando se me ocurre hacer algo con todo lo que significa la historia del Ecuador. El material hay de sobra para hacerlo de manera digital, pero la manera importante es cómo tú lo cuentes, cómo le hagas llegar eso al público. Entonces, aquí empecé a ingeniarme un poco para hacerle un poco con las tendencias actuales que gustan a las personas, ¿no? Esta moda aesthetic y vintage, de lo que equiparar un poco esto a la imagen de la historia ecuatoriana. Principalmente mi proyecto es audiovisual, más que todo. Y de esta manera trato de llegar al público, que como les digo, con tal de llegar a una sola persona, para mí la misión está completa. Sí, por supuesto. Muchas gracias por tu presentación, Equinoxial. Realmente es un canal que a mí me gusta bastante. Yo, desde un inicio que tú empezaste, me gustó espectar cada uno de tus programas y capítulos. Son bastante interesantes y a la Muchas audiencia que de a gracias. poco se va conectando, les invitamos de igual manera que se suscriban y que puedan observar y disfrutar de todo el contenido interesante realmente de Equinoxial, porque él presenta bastantes temas poco conocidos realmente por bastantes ecuatorianos, hispanoamericanos, alrededor de toda la esfera cultural. Bueno, de mi parte, yo también me gustaría dar una pequeña presentación de mi proyecto que lo he denominado Historia desde el Reino de Quito. Este proyecto nace principalmente con la noción de dar a conocer también obras históricas que hoy en día aparentemente se han ido perdiendo, cuestiones históricas que realmente no son muy tomadas en cuenta de igual manera. En el caso del padre Juan de Velasco, es un personaje que lamentablemente ha sido un tanto olvidado de la historiografía ecuatoriana y por esa razón, incluso se ha dicho que por un lado hay quienes apoyan la obra y el trabajo del historiador, pero por otro lado también hay quienes lo defienden, porque hay cuestiones que son muy interesantes dentro de la historiografía ecuatoriana que están por descubrirse aún. En esta cuestión me gusta realizar un paréntesis, como por ejemplo el caso, yo me acuerdo de un proyecto que hubo en Turquía, de, un, de una persona, de un emprendedor de igual manera, que él era amante de la historia y cultura griega y que en esa época hablamos de mediados del siglo XX, que acá había una cuestión un tanto mitológica sobre lo que hoy en día denominamos la ciudad de Troya. No sé si Heritage has escuchado un poco de esto. Que de Sí, sí, hecho, dime, Saúl, está bien. en... Ah, ya, perfecto, Paul. Sí. Entonces, como les decía, en Troya había
toda esta cuestión mitológica que se creía que todavía no existía esta ciudad. Sin embargo, él invierte de sus propios recursos, de su propia empresa, para realizar un proyecto el cual pudiese explorar toda la parte de esta península de Anatolia. Y por lo tanto, acá llegaron a descubrir varios yacimientos, capas, no solo una ciudad, encontraron varias capas de ciudades en las cuales no solo encontraron una Troya, sino varias ciudades. Y entonces, por esta razón es que se realiza este proyecto de historia desde el Reino de Quito, con la noción de poder ir motivando e incentivando tanto la investigación, la curiosidad de ecuatorianos y todo con respecto a la parte cultural. Entonces, por esa razón se creó este proyecto para motivar y que se realicen muchas más investigaciones arqueológicas. Obviamente, dentro de la historia del Reino de Quito se habla de ciudades, de pueblos, incluso de imperios, los cuales, de reinos, los cuales han existido, pero solamente en el imaginario del historiador. Pero bueno, esperemos que en algún momento se pueda dar una inversión a todos estos gestores culturales, los cuales puedan en un futuro incluso poder dilucidar tantos mitos y tantas cuestiones que hoy en día se van descubriendo. Y precisamente esta es la ocasión de poder nosotros igual hablar de una fecha un tanto tabú hoy en día. Bastante. Como lo ha sido el encuentro de dos mundos, 12 de octubre. Y bueno, con esto, con esta pequeña introducción, yo doy paso a Paul, por favor, que nos hable un poco acerca de sus investigaciones, acerca de la travesía de América y el encuentro, conquista entre europeos y americanos. Listo. Bueno, primero ir al grano, ¿no es cierto? Hablar desde los antecedentes que se da en ese tiempo en Europa. Sabemos bien que cae el último reducto del Imperio Romano, que era Constantinopla. Entonces, esto decidiría no la conquista de América, pero sí la búsqueda de nuevas rutas para llegar hacia lo que ellos denominaban la parte asiática, la China y la India. Entonces, por esta razón es que Cristóbal Colón, un italiano, también dicen que era judío, que era español o que era francés. No está a ciencia cierta documentado, establecido más bien, porque documentado sí, la nacionalidad y el origen de este personaje. Pero bueno, digamos que para ese entonces, 1492, aparte de cómo se piensa usualmente, los europeos no creían que la Tierra era plana. Esto es un mito que nos han venido inculcando de la escuela y desde el colegio de manera sistemática. Nos dicen que en España, creían, en España principalmente, se creía que la Tierra era plana y que Colón no tenía nociones de navegación. Pero vamos a ver cuáles eran las cosas que se leían en ese tiempo. Para ese tiempo, la obra de Ptolomeo fue ya redescubierta. ¿Quién era Ptolomeo? Un antiguo astrólogo y geógrafo griego del siglo III a.C., que había ya calculado la circunferencia de la Tierra con la medida casi exacta de lo que se sabe es en la práctica, 40.000 kilómetros cuadrados de diámetro. Entonces Ptolomeo había establecido una medida ya en el siglo III a.C. Igualmente estaban las crónicas de Marco Polo y también los escritos, las fábulas de la Edad Media, que decían las columnas de Hércules en el estrecho de Gibraltar y el fin del mundo en ese tiempo. Pero hay que establecer aquí la fábula y también la leyenda, la realidad, la ciencia que circulaba en Europa en ese tiempo. Como les menciono, desde hace rato, desde hace milenios atrás, ya se sabía cuál era la circunferencia de la Tierra. Y estas eran las lecturas de Colón. Se hace toda una ruta, no sé si decirla imaginaria, pero sí una ruta que con cálculos, ¿no? Con cálculos y con las fábulas, con las leyendas y las antiguas obras, establece que saliendo desde la península ibérica iba a rodear el mundo y llegar hasta el Zipango, que se conocía al Japón en ese tiempo, con ese nombre. Entonces, bueno, quedamos aquí derrumbado un mito de que en Europa no es que creían que la Tierra era plana, bien se sabía que era una circunferencia, pero no estaban bien establecidos los límites de la misma. Entonces aquí entra un debate, la pregunta de si se debe hablar de un descubrimiento o de quién descubrió América más bien, si Colón o como dicen algunas personas,
descubrió Colón y sus tres, carabelas a los nativos americanos, o los nativos americanos descubrieron que llegaba Colón con las tres carabelas. Aquí ninguna de las dos tiene razón, porque hay que recordar que a América ya habían llegado desde hace tiempo. Solo por citar el acervo genético del ecuatoriano, tenemos aquí desde hace tiempo que llegaron los caribes, llegaron también desde el sur los polinesios, desde el Pacífico los polinesios, japoneses, las tribus mongoloides que cruzan el estrecho de Siberia, y también llegan desde las islas oceánicas, desde se me fue el nombre, las islas que están cerca de la Polinesia. Llega todo un acervo cultural solamente al Ecuador, desde todos los lugares del mundo. Entonces no podemos hablar de que hubo un mestizaje tampoco con la llegada de Colón. El mestizaje aquí ya se había dado siglos antes y milenios, por decirlo así, porque el acervo genético aquí ya estaba bastante diverso. Entonces, con la llegada de Colón se da un descubrimiento, pero para la historia, porque recordemos que aquí se registra por primera vez en la escritura de que existe tal continente, de que existen tales nativos, de que existen tales pueblos. Entonces, soy partidario de que se llame un descubrimiento por el hecho de que se registra por primera vez en la escritura y que es el inicio de la globalización prácticamente, es el inicio de lo que hasta ahora llevamos en el contexto cultural que hasta ahora tenemos como marco referencial para la humanidad. Es el inicio de la globalización y es algo que no podemos negar, pero esto ya entra dentro de un ámbito un poco político. Entonces, Comple- bueno, sí, dime. sí, completamente de acuerdo. Prácticamente todos estos temas van adentrándose al espectro político. Aunque, bueno, en este caso queremos por ahora comenzar con las cuestiones primeramente históricas, culturales, por supuesto. Listo. Ahora íbamos a hablar también con la comparación entre las conquistas que han habido en todo este espectro social, en toda esta cuestión global, inclusive a nivel mundial. Eh, Muchas veces caemos en el error principal de nosotros estar tentados por juzgar aquellos episodios de más de 500 años atrás con una moralidad un tanto más que moderna, posmoderna en sí, puesto que hoy en día nosotros, nuestra imaginación, nuestro pensamiento, nuestra crítica va principalmente con las cuestiones que hoy en día nosotros relacionamos y pensamos. Pero ahora quisiera hacer una invitación a nuestra querida audiencia, que nos pongamos en los zapatos de esas épocas. Hablamos de 5 siglos atrás. Imaginémonos, como en alguno de los últimos episodios que acababa de publicar, acerca de la caída de Constantinopla, que en aquella época el mundo occidental estaba pensando muy en la expectativa de que el mundo occidental, el cristianismo en toda su diversidad, estaba por caer, puesto que el mundo islámico estaba conquistando todo lo que venía a comprender la parte europea, principalmente el ya caído imperio bizantino. Y además de ello, como se había mencionado al final del programa, que a la mar, a lo que hoy conocemos como el Océano Atlántico, en esa época se le denominaba como la mar Oceana o la mar misteriosa, tremebunda, sí. O sea, unas denominaciones realmente que a cualquier marinero le hubiesen dado espanto. Y de igual manera, si nosotros vamos a observar cada uno de esos mapas que la cartografía que realizaban los navegantes de aquella época, podemos observar que en aquellas costas, en aquel océano, habían monstruos, inclusive el famoso Kraken. O sea, había una mezcla de varias concepciones, cosmogonías en alrededor de cada una de las culturas en Europa, en Asia y en todo el mundo en sí. Pero bueno, continuando con la cuestión, por favor, Paul, disilúdanos más un poco acerca de la cuestión de la comparación, la comparativa entre conquistas de un imperio con otro. Bueno, antes de eso quiero terminar por hablar sobre los viajes de Colón un poco y resaltar sobre todo la epicidad y la valentía que merece
esta fecha, porque realmente fueron 4 viajes que se dieron a manos de los reyes católicos como promotores, como patrones de esta expedición. Entonces, bueno, también aquí hay otro punto a decir, porque siempre nos dicen que mandaron desde España la peor gente, que mandaron a ladrones, que vaciaron todas sus cárceles para mandar a las peores personas de España al continente americano y que por consiguiente aquí cometieron las peores aberraciones. Bueno, está un poquito alejado de la realidad eso porque hay que centrarnos en lo histórico meramente. El primer viaje, en su mayoría, sí se puede decir que fueron hombres arriesgados, ¿no? Que no hay registro de que se hayan vaciado las cárceles, eso sí, pero de que fueron bastantes personas que estaban en un rumbo incierto porque no se sabía a dónde iba a llegar, se puede decir. Pero recordemos a los geógrafos, a los navegantes, como los hermanos Pinzón, que acompañaron a Colón en su primer viaje. Estaban también ganaderos, estaban agricultores que pensaban encontrar otra tierra y establecerse en ese lugar, en su mayoría hombres. Cuestión que se neutralizó un poco para el segundo viaje. Bueno, el segundo viaje sale con 17 barcos bien provistos desde las costas, desde el puerto de Cádiz, en 1493, un año después del primer viaje de Colón. Aquí fueron familias enteras, entre agricultores, ganaderos, rebaños, universitarios también, soldados, pensadores, mercantes, ingenieros y, como les digo, familias enteras. Bueno, aquí se llega a las Antillas Menores y se deja algunos navegantes, se deja algunos colonos en algunas islas, lo que resultaría después en una hecatombe, porque recordemos que para el tercer viaje Colón llega a las costas de la actual Venezuela, en la desembocadura del río Orinoco. Y aquí es donde él, entre sus dilucidaciones, entre sus pensamientos y entre sus teorías, que sí resultaron un poco absurdas, se pierde, porque él creía que estaba entrando al Edén. Él creía que era un lugar tan prístino y con gente que, como él describe, era pacífica y era más pacífica que el resto de aborígenes que había encontrado en las islas de Cuba y en todas las Antillas. Entonces él piensa que ha llegado al Edén. Esto lo deja escrito en su diario y se le va un poco la mano explorando el lugar. La cuestión es que al llegar a sus primeros asentamientos, donde él deja colonos, se encuentra con una rebelión total. Lo encarcelan, le llevan atado, encadenado hasta España, a las cortes de los reyes y lo enjuician. Entonces llega ya a sus 50 años, el cuarto viaje, en 1502, llega a América desde nuevo. Él estaba obsesionado por encontrar el canal que, como él decía, comunicaba esa parte del mundo con Asia, porque estaba convencido totalmente de que había llegado de que la isla de Cuba era el Zipango, que como mencioné, era la manera de cómo se conocía al Japón de ese tiempo. Entonces él estaba empecinado totalmente en descubrir cuál era el canal que conectaba ya las costas asiáticas con el continente en sí. Perdón, las islas asiáticas con el continente en sí. Entonces, de 50 años, hace su último y cuarto viaje hacia América, el 14 de agosto de 1502. Llega a la costa actual de Honduras y es sorprendido por un huracán. Aquí Colón ya no tenía mucho crédito en Europa porque otros navegantes ingleses y españoles mismos ya habían llegado y, por ejemplo, Juan de la Cosa ya había dibujado el mapa entero de Cuba, donde se ve que no es parte de un continente, que tampoco es del Japón y que no conecta definitivamente con las costas asiáticas. Entonces, eso en resumen sobre los viajes de Colón. Aquí no se puede hablar de ninguna masacre, de ningún sometimiento, porque estos viajes son meramente de exploración. Dejó algunos colonos ahí que, como mencioné, al final de todo se le rebelaron y le llevaron encadenado a Europa. Entonces, aquí entra un poco el tema bueno, de aquí sí, desde este punto empezaría a sentarse ya la conquista, ya no el descubrimiento, ya no las expediciones, sino misiones enteras ya de familias, de militares incluso, que se asientan en las islas para tomar el control. Por supuesto. Hablando de eso, entra un personaje interesante que es Bartolomé de las Casas. Sí, precisamente en ese aspecto. Muy interesante toda tu explicación, Paul. En este caso, claro, a mí me gustaría hablar un poco más a profundidad sobre el famoso Fray Bartolomé de las Casas. Bueno, para comenzar, en un principio, él
casi no se le conoce en el espectro cultural o histórico a nivel hispanoamericano o ibérico inclusive. Sin embargo, lo que más se conoce de él son los mitos que rondan la historia que él ha escrito. Es decir, una de las cuestiones más conocidas de Fray Bartolomé de las Casas es precisamente el genocidio, un supuesto genocidio que él describe en la brevísima destrucción de las Indias, que acá precisamente él habla de cifras ingentes de personas muertas a manos de los españoles. Pero bueno, en este caso hay cuestiones que dilucidar, que profundizar y analizar en su mismo contexto. Por ejemplo, habría que darnos cuenta de que, por ejemplo, habríamos que analizar toda esta cuestión con respecto a las ciudades. Las ciudades podrían ser un indicativo sobre civilidad, sobre poblamiento, sobre cantidad de personas. En América, hasta ya entrado el siglo XVI, XVII, se llegó a conocer que únicamente ciudades esplendorosas habían tanto en México, Tenochtitlan, como en el Cusco. Y un poco se podría hablar de Quito, porque en esa época Quito más bien como los castellanos llegaron y dijeron, esto más era una villa, por eso fue fundada como tal. Entonces, esto era más bien unos bohíos, como lo describe el padre Juan de Velasco, el historiador. Había un templo dedicado al sol y otro a la luna. Pero bueno, habría que indagar más en la parte arqueológica para descubrir todas estas cuestiones. Sin embargo, como les venía diciendo, la cuestión de civilización, acá es donde más hay concentración de personas, de pobladores. Por lo tanto, las ingentes cifras que nos muestra sobre mortandad el fray Bartolomé de las Casas son un tanto ilusorias y bastante exageradas en realidad. Él, él incluso llega a hablar de más de 20 millones en algunos casos o en otros exagera hasta 100, como también hay otros investigadores que simplemente han mostrado estas cifras que de igual manera van desde 5 los minimalistas o los maximalistas hasta 100 millones de muertos, pero en esto no se habla de la desgracia demográfica, que esto en realidad fue lo que realmente diezmó las poblaciones en cuanto a enfermedades, una epidemia, una catástrofe demográfica que significó la viruela, por ejemplo. Eso se podría decir que es la principal causa de mortandad de los pobladores de toda América. En esto, pues, poco a poco deberían incluso existir más investigaciones, porque de hecho únicamente se trata de hipótesis. Pero en fin, ahora, hablando de la cuestión del padre Bartolomé de las Casas, habría que decir que, bueno, él fue un sevillano que se graduó de leyes, que llegaría me parece que es en el segundo viaje de Cristóbal Colón, de igual manera, en el plan de exploración. Sin embargo, una vez, como se relata en su libro, él dice que llegan a la isla de Dominicana, en la isla de Dominicana, y bueno, aquí suceden algunos acontecimientos. Obviamente, este es el momento del encuentro de dos mundos, un impacto sociocultural sin precedentes en la historia de la humanidad. Es decir, que acá precisamente hay un choque cultural de dos mundos completamente diferentes y muy diversos, por cierto, con cosmogonías y formas de ver al mundo que no tenía para nada ningún referente. Sin embargo, en esto, Fray Bartolomé de las Casas, él no fue ningún fray en un principio, sino más bien, él era un encomendero que bajo su cargo estaban varios naturales. Él esclavizaría a varios de los naturales, como en esa época empezó a realizarse esto, pese a que estaba prohibido por las leyes de Castilla realizar este tipo. Exacto, las leyes de Burgos. Estaba prohibido todo tipo de esclavización a otras poblaciones.
Entonces, llega un momento de iluminación o encuentro espiritual en esto de Bartolomé de las Casas, que él decide realizar su conversión de transformarse de encomendero a fray. Es decir, que de igual manera, en este aspecto, él empezaría a ver como que más rentable el hecho de convertirse en un fraile, puesto que ellos no tenían que realizar la dura tarea de explorar el nuevo mundo, puesto que estaban observando cuestiones que les, a los conquistadores les estaba mermando tanto su salud como la cantidad de exploradores que se sometían a ingresar a las enormes selvas de Hispanoamérica. Hablemos tanto de Centroamérica, de las islas, las enfermedades, eh, con estas enfermedades tropicales que hoy en día ni siquiera aún podemos encontrar alguna solución, alguna cura, ninguna vacuna todavía, peor en aquellas épocas. Entonces, Fray Bartolomé de las Casas decide convertirse en un fraile y bueno, pues en esto él empezaría a también arrepentirse. Era como algunos investigadores lo mencionan, es un personaje bastante contradictorio, porque pese a que para ser fraile era era imposible que tuviesen esclavos, era una prohibición completamente dentro de la religión católica. Entonces, pese a eso, él aún conservaba algunos esclavos a su nombre. Pero bueno, tras ello, en esta contradicción, él poco a poco se iría inmiscuyendo cada vez más y más en la religión, en las cuestiones teológicas. Él, en total, según esta investigación, él tendría 3 transformaciones. La final, ya completamente, ya un hombre ya de avanzada edad, decidiría un poco más doctorarse en todas estas cuestiones de la teología, pese a que sus compañeros dominicos no lo consideraban una persona del todo racional, inclusive, porque él empieza, claro, obviamente, él ve las cuestiones como en una guerra, ya prácticamente estamos entrando a otra periodicidad, que es la conquista. La conquista obviamente ya se entran a cuestiones ya más adentradas a guerra y todo este tipo de cosas. Entonces, en esto, Fray Bartolomé de las Casas, incluso yo creo que de cierta forma él impregna todo lo que él realizaba, inclusive con los mismos naturales, con los originarios, con las poblaciones originarias que él llegó a esclavizar y aparte a denunciar, a exagerar cifras que incluso sus compañeros dominicos, ellos dirían que pues esta persona no era del todo apta para realizar una, una cuestión como la que estaba realizando. O sea, la denuncia y aparte también, acá también hace una leyenda rosa sobre él, que es, se podría decir que es uno de los primeros personas que luchan en favor de las leyes de Indias, de protección para los indios. Para nuestra audiencia que nos escucha, no utilizamos la palabra indio según la concepción actual, puesto que hoy en día se cree que es una palabra un tanto despectiva. No, realmente utilizamos la palabra indio porque en esa época era la palabra que se utilizaba normalmente. Bueno, continuando con la cuestión, él escribiría la brevísima destrucción de las Indias, que es un libro bastante complejo, pero bastante incendiario de igual manera, en el cual se redactan todo tipo de cuestiones de esto de que hubo matanza, hubo masacre. Pero bueno, en fin, después de todas estas cuestiones que el fray Bartolomé de las Casas y, mostraría, incluso en esta época, todo el siglo XVI, hasta mediados del siglo XVI, se empezarían a dar una serie de, de cuestiones, de debates en las universidades de España, en Salamanca y en otras universidades.
en donde se estaba toda esta cuestión discutiendo acerca de que se debería realizar una conquista, se estaban cuestionando toda esta situación que estaba sucediendo en las Américas, por todo lo que el fray Bartolomé de las Casas estaba indicando en su relato. Pero bueno, en todo esto hay que recordar también a un personaje, Francisco de Vitoria, que él precisamente, incluso muchos historiadores, muchos investigadores relatan que él fue uno de los primeros, de las primeras personas que catalogó como los derechos, el inicio de los derechos humanos. Exacto, porque él, para muchas personas que tal vez no lo sepan, los derechos humanos, incluso los que propusieron en las Naciones Unidas, se basan prácticamente en las teologías, en el cristianismo. Pero bueno, ese es otro tema. A lo que quería concluir es que ya se están realizando varias investigaciones acerca de toda la vida acerca de todas las cuestiones sobre la obra de la destrucción de las Indias, sobre Fray Bartolomé de las Casas, para dilucidar ciertos aspectos que hoy en día se pueden incluso catalogar como míticos. Incluso Aquí hay en esta algo que última quisiera investigación, agregar. que si es que Claro, sobre el genocidio que se habla que hubo en América. Primero entender que la palabra genocidio se refiere a una aniquilación deliberada, dirigida y sistemática, cosa que no sucede con los nativos aquí en los territorios españoles. Solamente, bueno, que sucede en los territorios, sí, ocupados por franceses e ingleses. Y aquí hay una prueba que se puede hacer para comprobar, para corroborar esto en la actualidad incluso. Tú sal a la calle y mira cuál es el componente genético del ecuatoriano. No somos altos ni ojiverdes, ni rubios incluso. Tú sal a la calle en Estados Unidos o Canadá y vas a ver que todo el mundo no tiene ningún rasgo ameríndio. Todo el mundo es básico, cosa que no sucede en los territorios hispanoamericanos. Y aquí hay que citar al filólogo venezolano Rosenblatt. Entonces, bueno, es actual la investigación, antropólogo y filólogo. Él hace un riguroso estudio y habla de que hubieron 13 millones de indígenas aquí en el continente americano antes de 1492. Una cifra bastante baja en comparación a los 90 millones que dice Eduardo Galeano, o incluso este señor René de Calle 13, ¿no? O incluso Hugo Chávez. No hubo 90 millones ni 100 millones, como se aventuran a decir. Un estudio serio realizado ya en la actualidad por Rosenblatt habla solamente de 13 millones. Y la población actual de indígenas en todo el continente hispanoamericano, solo en la parte hispana, va alrededor ya de 20 millones. Entonces, ¿de qué masacre hablamos? Aquí lo que hubo es sincretismo. Y justamente como lo que tú estás, hay una leyenda negra que viene desde Bartolomé de las Casas. Aquí se habla de exageraciones y sobre todo del territorio donde estuvo este señor, que fueron las Antillas y el Caribe principalmente. Entonces, aquí su libro, sobre la brevísima destrucción de las Indias, estalló como pólvora en Europa, principalmente en los territorios protestantes, por ejemplo, Alemania, Inglaterra, Holanda principalmente, y donde le dieron apoyo y las imprentas lo imprimieron así. Hubo todo un boom por ese libro para desprestigiar a España y a la expansión que España estaba haciendo en ese tiempo. Entonces vamos a ver aquí unas ilustraciones que siempre nos han hecho ver desde la escuela. Es la típica ilustración de ese tiempo, siglo XVI, de los españoles quemando indígenas o incluso golpeando niños contra una pared. Estas ilustraciones, solo para agregar un dato, lo hace Theodor de Bray. Era un alemán que en su vida pisó el suelo americano. Esto sirvió más bien como propaganda para representar para poner en el imaginario de esos países que eran ajenos a la religión católica, lo que estaba haciendo España, que rendía cuentas al Vaticano, parte de la religión católica. Entonces, bueno, aquí hay un rasgo interesante de las ilustraciones. Las personas que nos están viendo, espero que les siembre la duda un poco y que vayan a buscar estas ilustraciones de Theodor de Bray, donde se ve a los indígenas no parecen indígenas en absoluto, son más bien siluetas griegas, latinas, las que hace este personaje. Entonces son todo una
Ajá, es toda una mezcla de Sí, desinformación y de mala propaganda en contra de lo que estaba haciendo ese tiempo. Es como lo que sucede hoy con Estados Unidos. Todo el mundo le hace mala propaganda porque es la potencia. Es lo que sucedía con España en ese tiempo. Pero, bueno, ha pasado hasta la época de hoy la propaganda y es sembrada por grupos políticos, sobre todo en estas fechas. por supuesto. Y algo que también me gustaría acotar a esta cuestión es lo que estos grabados, estas imágenes que se nos presentan sobre un supuesto genocidio, más bien retratan personajes de clarísimos rasgos caucásicos, Bien, clarísimos rasgos europeos, por supuesto, blancos, de tez blanca, que no tienen absolutamente nada que ver con rasgos amerindios de las personas que habitan en toda Hispanoamérica. Y bueno, finalmente para concluir la cuestión de Bartolomé de las Casas, en esta investigación que si es que nuestra querida audiencia nos lo pide, gustosos podríamos compartir esta investigación que se basa en prácticamente la vida de Fray Bartolomé de las Casas, que aquí se concluye que este sujeto, este personaje, fue muy polémico en aquella época, pero principalmente no era una persona docta, cuerda como para escribir las cuestiones que escribió, porque muchísimo de lo que él dice son exageraciones exacerbadas acerca de toda la cuestión que sucedió en este proceso. Lamentablemente, toda esta obra ha alimentado a principalmente autores que se rigen por un pensamiento materialista, el materialismo dialéctico. dialéctico, que exactamente. Entonces, de esa forma, ellos también precisan de todo este tipo de información para exacerbar. En específico, periodistas como el que tú ya nombraste, Eduardo Galeano, que de hecho él se arrepentiría o renegaría de su propia obra, Las Venas Al Abiertas de final de su vida. Latinoamérica. Exacto, al final de su vida, diciendo que él no lo volvería a leer, puesto que era una obra con bastante contenido incendiario, deprimente, pero que realmente al final podríamos constatar que sus cifras no se apegan a una cuestión de la realidad. Isaac, una cosa más que me gustaría ya para cerrar esto. Comparar los hechos que sucedían en ese tiempo en alrededor de todo el mundo y lo que sucedía aquí en América con el descubrimiento, ¿no? Bueno, eh, solamente cerrar la historia de este periodo, siglo XV y siglo XVI, a la llegada de Colón a América, y tener una osadía victimista de afirmar que el rumbo del planeta y de la historia de naciones, incluso enteras, se decidió nada más por eso, y que su peso no se ha ido hasta ahora, es simplemente ignorar los hechos que sucedieron simultáneamente alrededor de todo el mundo para ese entonces. Vamos a ver que la conquista de los turcos a Egipto y Arabia sucede en 1517. La invasión de los árabes a Adíes, a Marruecos, sucede 2 años luego. Las batallas entre húngaros y el expansionismo otomano en 1525. El pirata árabe Barbarroja, que arrasaba las costas de Francia y que con sus mercenarios se unen a la conquista de Argel y de Túnez en África, en los mismos años, en las mismas décadas, y que por cierto, reclutaban cristianos europeos de la manera más vil, secuestraban en las costas a las personas que vivían cerca. En 1556, en la India, el imperio mogol se posesionó como territorio bajo mano de hierro, en el territorio, perdón. Y en Europa hay guerras entre protestantes y católicos. España para finales del siglo XVI no avanzaba con la guerra en 3 frentes simultáneos. Filipinas mantenía guerra también con Inglaterra y en Flandes. Entonces, vamos a ver que aquí hay un rasgo, un patrón en común, que es el expansionismo, el imperialismo, como gusta llamar hoy a la historiografía. Pero estas naciones no viven lamentándose eso, no hay ninguna campaña política que te diga, por ejemplo, Túnez no fue conquistado, fue saqueado. Son cosas que ya se han olvidado en el pasado, son cosas que de tantas rencillas que han habido, de tantas guerras que existen en esos territorios desde ese tiempo, ya ni siquiera importan. La diferencia aquí es que no hemos tenido choques tan fuertes desde ese entonces y desde la independencia, y que por eso las heridas de hace 500 años siguen latiendo dentro de la gente. Pero como te menciono, en esos territorios donde también hubo expansionismo, imperialismo, esas cosas ya están olvidadas simplemente. Hay nuevas razones para seguir adelante, para vivir, para hacer guerra incluso.
Completamente de acuerdo, Paul, en ese aspecto, porque acá en América jamás hemos conocido tales guerras como las de las magnitudes que se han dado en Europa, en Asia, ni siquiera en la Segunda o Primera Guerra Mundial. Pero bueno, cada uno de estos temas abre para muchísimas más explicaciones, programas, debates. Sin embargo, lamentablemente ya se nos está culminando el tiempo y simplemente ahora ya nos queda concluir con algunas reflexiones. Bueno, de mi parte, me gustaría concretar este tema con la cuestión cultural que nos compete, con la cuestión histórica, con la cuestión incluso identitaria, puesto que hoy en día vivimos en una época que se le ha denominado como posmodernidad, u otros historiadores incluso ya la llaman como el transhumanismo, que esto específicamente se trata de una era en la cual ya dejamos de ser humanos, que por todas las cuestiones que vivimos ya es algo ya fuera de una lógica que se hubiera pasado en la modernidad. Y bueno, en cuanto a esto, la cuestión identitaria se ve claramente un reflejo de la crisis de una identidad. Y esto prácticamente se puede ver en cualquier aspecto de la cotidianidad de nuestra forma de vivir, como es, por ejemplo, tú vas al centro histórico y puedes observar claramente el vandalismo de obras patrimoniales. Habría que aclarar este punto, puesto que Quito es una de las primeras, o casi la única de las primeras ciudades a nivel mundial declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por todas sus características y singularidades arquitectónicas conservadas por más de 500 años. Y, y en esto, o sea, tendríamos que ampliar nuestra visión en todo el mundo a ver si es que en otras ciudades podemos ver tal conservación patrimonial en ese aspecto. Aparte de otras cuestiones, la aculturación por parte de otras culturas más dominantes, como es la china o incluso la anglosajona, que hoy en día cada vez más se van impregnando en nuestro propio hablar, en nuestro idioma, con los anglicismos, con todas estas cuestiones. Pese a que indagando en la historia, en la cultura, nosotros podemos observar que tenemos un enorme bagaje cultural, no solamente del lado hispano, sino también amerindio, como yo mismo intento recuperar toda esta cuestión del patrimonio lingüístico en los programas que se realiza dentro del Reino de Quito. Acá vemos que incluso hay cuestiones que nos sorprenden, que antes de hablar el quichua hablábamos el idioma panzaleo, el idioma zafiki, por supuesto, y son cuestiones que realmente yo invitaría a los indigenistas o personas de estas corrientes de pensamiento a trabajar por esa parte cultural que realmente alimentaría y seguiría construyendo toda nuestra cuestión. Ahora te dejo a ti, Paul, danos una última conclusión para ir culminando con esto. Lastimosamente la cultura ahora ya no creo que sea anglosajona ni perteneciente a una nación en específico, ya es global y por lo tanto es bastante liberal en el sentido de que se está negando todo. La cultura ya es, bien como dijiste, posmoderna. Más que eso, ya es transhumanista. Se está negando incluso la humanidad y lo que nos ataba. Las cadenas materiales ya no existen. Ahora solo queda liberarte de las ataduras espirituales y mentales. De ahí salen un sinnúmero de movimientos que van a pretender incluso ir en contra de la integridad del ser humano. No lo digo por hacer política, pero es una visión que vemos que trata de tomarse el mundo. A este paso, los que ahorita la única resistencia son los divulgadores, como tú o como yo, Isaac. Muchas gracias por eso, por haberme invitado. Y sigue con el programa adelante. Muchas gracias, Paul. De igual manera, tu programa me gusta mucho, hay bastante contenido y de igual manera a los espectadores se les invita a que visiten tanto el programa de Paul, Equinoxial Heritage, como Reino de Quito, Historia desde el Reino de Quito. Bueno, siendo todo esto, les agradecemos a todos nuestros espectadores, esperamos que les haya gustado toda esta entrega, toda esta información y que, por favor, si es que les interesa, pueden sugerirnos otros temas. Muchas gracias por su visita. Y hasta una próxima. Chao, chao. Chao.